Amigos y amigas de las redes sociales, inviten a sus amigos a que se conecten porque estamos a punto de iniciar el mejor programa de formación política por internet con el tema Seguridad Ciudadana y Humana. Así que no se lo pierdan porque ya vamos a empezar. Bienvenidos amigas y amigas a esta emisión nuevamente de Otro México, sí es posible. En este capítulo número 7 vamos a estar hablando sobre seguridad ciudadana y humana. Y en este sentido quiero decirles que no se despeguen porque tenemos invitados de lujo, muy ad hoc para el tema. Y pues bueno, ya entrando en la materia les quiero presentar y les complazco con mucho gusto que el día de hoy nos acompaña el maestro Antonio Canseco Santiago. Él es licenciado en Ciencias Políticas y maestro de Política Criminal. Antonio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, estimada Julieta, el gusto y el placer, y sobre todo el honor es mío, sobre todo porque estos espacios contribuyen a la apertura democrática. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad. Y también contamos con la presencia de Ángel Serrano. Él es subdirector de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Ángel, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar en este tipo de espacios. Gracias. Y bueno, hoy van a estar comentando todas las propuestas, las ideas, debatiendo. Nos acompañan y tengo el honor de presentar a Surisaday Rubí Rodríguez Flores. Ella es abogada y actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. Suri, bienvenida, muchas gracias. Hola, gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Gracias, Suri. Y bueno, también tenemos a otro invitado de lujo, Alberto Amador. Él es licenciado y maestrante en Derecho por parte de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Actualmente se desempeña como director jurídico de la Secretaría de Asuntos Electorales y pues bueno, cuenta con una amplia experiencia en el tema. Alberto, muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo desde la Secretaría de Asuntos Electorales y Política de Alianzas. Un saludo, Julieta, muchas gracias por la invitación y déjame felicitarte a ti y a todo tu equipo por Revolución Democrática 2.0. Nunca me lo pierdo, es un tópico extraordinario. Muchas gracias, Alberto. Y también muchas gracias a ustedes allá que nos están viendo en casa. Y pues bueno, vamos a empezar con el primer bloque haciéndoles unas preguntas. Déjenme comentarles que recientemente se salió la encuesta nacional de donde se reportó que el 64% de la población mayor de 18 años se siente inseguro en su ciudad. Esta es evidentemente una cifra alarmante y pues bueno, empezamos con Antonio. ¿Tú qué opinas de esta cifra y crees que esto ha tenido algo que ver con la pandemia? La encuesta refleja una disminución precisamente del 1.7 puntos con respecto a las cifras de diciembre, que fue de 68.1%, y de 5.3 puntos con respecto al reportado en marzo, que fue de 73.4 del 2020. Sin embargo, estos son datos estadísticos, producto también de las de mediciones, de la metodología. Sin embargo, me parece que lo verdaderamente importante es lo que vive el ciudadano en las calles, lo que vivimos y lo que percibimos todos los días, desde la persona que está tomando vía pública, que le llamas a la patrulla y no llega, desde el policía que acepta un soborno, desde las personas que a plena luz del día asaltan a mano armada y nadie hace nada. Entonces creo que es importante hacer esta diferencia en que aunque existe una disminución, no es en realidad lo que se puede reflejar en la realidad. La realidad es mucho más cruel, mucho más fría, y la vemos todos los días los ciudadanos que andamos aquí. Así es, Antonio. Lamentablemente, pues la inseguridad parece que viene incrementando. Y Ángel, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la inseguridad ha aumentado con esta pandemia?
Muchas gracias por la pregunta. Si me lo permites, quisiera hacer un pequeño matiz antes, y es que justamente cuando tratamos con este tipo de datos, vale la pena hacer la precisión y diferenciar que lo que nos está ofreciendo la ENSU es la percepción de seguridad de la ciudadanía. Si bien vemos una mejora, es importante matizar que esto se puede deber a una serie de factores como la efectividad en la forma en la que se comunican algunos de los programas, como la seguridad que nos está ofreciendo algunos de los ciudadanos que estarán en nuestros hogares, como una suerte de factores. Y eso es lo que nos permite entender la ENSU. Por el otro lado, tenemos los datos de incidencia delictiva que nos permiten entender y que de hecho nos están dando a entender que un poco estamos regresando a los niveles de incidencia delictiva previos al inicio de la pandemia. Como seguramente ustedes lo pudieron percibir, no solamente en la ciudadanía, sino también con los datos oficiales, durante este periodo de pandemia se registraron algunos descensos importantes, particularmente delitos patrimoniales, y eso es un poco de lo que estamos terminando de observar. No obstante, sí es bien importante matizar que no necesariamente, y como bien lo menciona Antonio, lo que se percibe o la forma en la que lo está percibiendo la ciudadanía impacta o se ve reflejado o impactado directamente por la incidencia delictiva. Que de acuerdo con esta encuesta que les hice mención, el 70% de las mujeres nos sentimos inseguras, lo cual contrasta con el 60% de inseguridad que sienten los hombres. Esto refleja que las mujeres nos sentimos todavía más inseguras que los hombres. Suri, ¿tú qué opinas de esta cifra? ¿Tú como mujer crees que corres más peligro que los hombres? Sí, en efecto, bueno, cabe señalar que incluso según datos de la ONU, pues carecemos de seguridad y tan solo 7 de cada 10 mujeres en algún momento de nuestras vidas sufrimos algún tipo de violencia y lamentablemente pues muchas de esas también recurren en el acoso. Entonces incluso sí somos más vulnerables, tan solo en la vía pública, en el tránsito del día con día y pues incluso en todas las instituciones el tener aún carecer de esa brecha de igualdad, pues nos deja una desventaja, nos visibiliza en todas las regiones y por ende la violencia pues sí creo que ha aumentado en el contexto incluso de la pandemia. Tan solo las cifras de las circunstancias en las cuales nos vemos vulneradas en casa por cuestiones psicológicas y más aún por amedrentar en contra de nuestra condición física desde el hogar y por lo tanto también incluso en materia laboral. Sí, lamentablemente pues se ha incrementado y se ha reportado un incremento de la violencia hacia las mujeres por esta pandemia, porque muchas conviven incluso con los agresores en casa y pues evidentemente esto es un factor de inseguridad que nos lastima a todos y a todas como sociedad. Alberto, ¿cuál es tu diagnóstico de la inseguridad? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, primero tenemos que considerar que la encuesta esta de seguridad pública de la que nos hiciste mención tiene un matiz estrictamente de la percepción, no tiene que ver con las carpetas de investigación que se han levantado. Y entonces, para muestra un botón, pues déjame decirte que relacionándolo con lo que decía nuestra compañera, en el año 2020, año que ya estaba plenamente la pandemia, aumentaron 40.6% los casos de feminicidios. Se registraron 3,000 denuncias por violencia familiar o doméstica y los delitos sexuales se vieron en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Mira, en mi percepción tiene que ver con lo siguiente. Si bien la forma tradicional de desplazamiento se vio limitada o se vio alterada, y eso provocó que las personas estemos más en nuestra casa, provocando una disminución en la percepción de qué tan inseguro te sientes en tu ciudad porque estás en tu casa. Delitos que tienen que ver con estar en tu casa se vieron a la alza, por lo que una disminución pequeña, pero disminución de la percepción de seguridad no tiene nada que ver con la realidad de qué tan violentados nos encontramos todas las personas en esta pandemia. Gracias, es cuanto.
Gracias, Alberto. Y bueno, todavía tenemos algunos minutos. Yo quiero preguntarte, Ángel, tú como integrante del Observatorio Nacional Ciudadano, ¿cuál es tu diagnóstico general respecto de la inseguridad en México? Muchísimas gracias por la pregunta. Como bien saben, en el observatorio nos dedicamos a trabajar a partir de la estadística y de los datos oficiales, nos dedicamos a trabajar con los insumos que la propia autoridad nos ofrece. A partir de ese trabajo nosotros desarrollamos una plataforma que invito a los panelistas, invito a todo el público a consultar, delitosmexico.ons.org.mx, y a partir de esta plataforma en el observatorio hemos llegado a una serie de diagnósticos. Particularmente hemos notado la falta de atención por parte de las autoridades para atender ciertas problemáticas, particularmente el tema de homicidio y el tema de violencia contra la mujer. Nos hemos dado cuenta que han sido problemas que han sido sumamente desatendidos y que se puede ver con la estadística oficial y que, bueno, también se ve con la percepción. Simplemente el año pasado tuvimos, a pesar de la pandemia, incrementos, por ejemplo, en las carpetas de investigación abiertas por trata de personas, que es un delito sumamente grave. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es una falta de atención al momento de atender ciertos delitos y una falta de claridad. Como bien saben, es un error tratar de decir que una autoridad va a reducir los índices delictivos o que va a tratar de eliminar los delitos. Cada delito tiene una naturaleza particular, cada víctima tiene una naturaleza particular y requiere de una atención especializada. Entonces, cuando aparecen o se presentan estas recetas o propuestas cuya ambición o cuyo objetivo es tratar de eliminar todo el delito, pues entonces nos enfrentamos a problemas como los que estamos enfrentando en este momento. Así es, Ángel, y qué bueno que tocas este punto que me da paso para que Antonio le pregunte qué opinas sobre la impunidad. ¿Tú crees que la inseguridad va vinculada con la impunidad? ¿Y cuál es tu diagnóstico en general sobre este tema en nuestro país? Sí, efectivamente, me parece que es un punto medular. Delito que no es castigado tiende a ser reproducido. Me parece que es necesario no solamente una reforma radical al sistema de impartición de justicia, sino además una observación respecto a las sanciones y al grado de la pena, y sobre todo que exista un proceso de transformación de nuestro sistema penitenciario, ya que se ha demostrado que muchas personas cuando llegan a estos centros, en lugar de rehabilitarse, pues salen peor. Entonces, creo que sí hay una correlación muy directa entre lo que es el castigo, lo que es la sanción, y lo que es precisamente la rehabilitación. Necesitamos mejorar nuestro sistema de impartición de justicia. Muy bien, ¿y ustedes allá en casa qué opinan de este tema? Es un tema sumamente delicado porque pues nos afecta a todos y a todas y pues bueno, les dejamos ahí para la reflexión. ¿Qué tan seguro se siente usted en casa? ¿Qué tan seguro ha estado durante la pandemia? Escríbanos sus opiniones aquí en los comentarios. Vamos a un corte y regresamos. En materia de seguridad pública, el programa inmediato del PRD Otro México sí es posible propone impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana. Por ello, el PRD propone los siguientes ejes. 1. Crear figuras ciudadanas para la fiscalización, la rendición de cuentas y transparencia que permitan supervisar la calidad de la gestión policial. 2. Impulsar una nueva estrategia de combate al crimen organizado que desarticule sus redes financieras y empresariales. 3. Impulsar la constitución del esquema de policías de proximidad por cuadrantes. 4. Fortalecer el sistema penal de juicios orales en todo el país. 5. Fortalecer los esquemas de capacitación y profesionalización policial. 6. Promover un modelo de videovigilancia que funcione bajo un estricto control de coordinación institucional. 7. Instaurar nuevos protocolos de acción para los elementos policíacos y todo aquel servidor público relacionado con la seguridad. 8. Promover medidas de prevención del delito. 9.
retirar paulatinamente al Ejército y la Marina de las tareas de seguridad pública para que regresen a sus cuarteles y que no participen más en combate a la delincuencia. Y bueno, seguimos aquí en Otro México, si es posible, comentando sobre la inseguridad en nuestro país. Y pues bueno, regresamos otra vez con la interesante opinión de nuestros ponentes en esta noche. Y quiero preguntarle a Ángel, ¿qué opinión le merece la actuación de los gobiernos municipales y locales en el combate a la inseguridad de nuestro país? Pues, más que la opinión, desde el observatorio siempre hemos creído que la solución está en lo local. Estamos totalmente convencidos de que para atender el tema de la inseguridad en México hay que tratar y reforzar desde lo local. Por eso es que desde el observatorio hemos impulsado una serie de acciones, particularmente a través de la Red Nacional de Observatorios, una iniciativa que los invito a conocer, donde buscamos acercarnos a los candidatos y evaluamos desde lo local cada una de las acciones en materia de seguridad. Eh, un caso muy concreto y que aprovecharía el espacio es un proyecto que estamos trabajando en este momento que se llama Por un México Seguro, mediante el cual estamos evaluando las acciones y las propuestas en materia de seguridad no solamente de los candidatos, también de aquellos que están saliendo y que buscan reelegirse, así como de los candidatos para las presidencias municipales y las gubernaturas, para entender desde su voz qué es lo que se propone y qué es lo que se trata de hacer a futuro. Es un proyecto sumamente interesante, los invito a conocerlo. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Es contrastar y matizar las propuestas en materia de seguridad de todos los candidatos y entenderlas desde su origen, porque muchas veces cuando llegan a la ciudadanía ya llegan rediscutidas, ya llegan interpretadas, y lo que nosotros buscamos es justamente evitar esa parte que desde la perspectiva de los candidatos y desde la perspectiva de los tomadores de decisión, conozcamos qué es lo que están intentando hacer, cuáles son las propuestas, cuáles son los errores que identifican y también entender cuáles son los obstáculos. Algo que seguramente los colegas compartirán es que al trabajar desde lo local, muchas veces se atraviesan o uno se encuentra con muchos retos en materia federal. Entonces, tratar de entender cuáles son estos retos y a partir de ellos seguir trabajando y seguir construyendo. Así es. Y bueno, muchas gracias, Ángel. Ahora, preguntarte, Antonio, sabemos por ahí que por tu sangre corren venas municipalistas y preguntarte cuál crees que debe ser el papel del municipio para el combate a la inseguridad y bueno, también de los gobiernos estatales. Fíjate que quisiera comentar aquí en el foro el caso de la desaparición de 5 miembros de una familia, entre ellos 2 menores de edad, en el municipio occidental del estado de Jalisco. Esto hace evidente la colusión que hay entre agrupaciones policiales municipales con el crimen organizado y la crisis de seguridad pública que se vive en la entidad. Cabe resaltar que Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y fosas clandestinas en México, al sumar 12.105 casos entre el 5 de marzo de 1964 al 8 de abril de 2021. Rogelio Barba, un especialista en seguridad pública en Jalisco, dice que los vínculos entre las policías municipales y estatales con los grupos criminales es una constante en todos los estados del país, y esto creo que ya es un punto muy relevante, pues facilita las actividades ilícitas en ciertos territorios, y señala entre comillas, es una práctica sistemática de las organizaciones criminales, sus operadores en el crimen forman parte de la delincuencia organizada, la delincuencia institucional se pone en evidencia en contubernio entre los malos y quienes se supone deben protegernos. Lo que deja mal parado el esquema de seguridad ciudadana y sobre todo la gestión de las policías municipales, que son las policías que son más cercanas a la ciudadanía, pero sobre todo poner en evidencia y en relieve que son las menos capacitadas, que son las que están menos preparadas, que son las que no tienen armamentos y muchas veces el número de policías municipales está totalmente rebasado frente al número de ciudadanos en un municipio. Entonces creo que coincido con mi compañero, debemos empezar de lo local, debemos trabajar mucho en la capacitación, pero sobre todo en los niveles de confianza, en estos exámenes que se realizan y someter precisamente a escrutinio, a control y a evaluación
el papel y la función de los policías municipales y claro está, darles más herramientas y más presupuesto a los policías municipales. Claro que este es un tema súper fundamental y que se asocia evidentemente con la asignación del presupuesto. Y bueno, Antonio, ya nos comentabas el caso de Jalisco, que últimamente ha estado en el ojo del huracán por una serie de hechos violentos que se han suscitado recientemente. Sin embargo, permítanme comentarles allá en casa también que de acuerdo con la encuesta de seguridad pública, los estados de la República más violentos son Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Suri, tú que vives en el Estado de México, ¿cómo vives la inseguridad? ¿Crees que esta encuesta efectivamente refleja lo que se menciona y que el Estado de México sí es uno de los más inseguros del país? Pues cifras y datos puede haber muchos, tan solo referir que 3 niñas y mujeres son violentadas o, mejor dicho, asesinadas en estados como la Ciudad de México, como el Estado de México, como Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, entre otros. E incluso, pues en el año pasado, entre enero y septiembre, se contabilizaban más de 102.360 robos. Pero más allá de, tenemos los principales municipios como es Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, tenemos la zona conurbada, y sí es importante referir que incluso más allá de los robos es que son la mayoría, bueno, muchos de estos, casi 6,000 y fracción en casa habitación, e incluso pues sí referir, ¿no? Yo creo que por lo menos 9 de cada 10 mexiquenses hemos sufrido algún tipo de atentado, incluso en lo personal lo he hecho, y pues sí, en efecto, tenemos un mal trazado en rutas de servicio público, tenemos además unas zonas muy inseguras como son autopistas de colindancia con la Ciudad de México, y pues en efecto yo creo que lamentablemente como mexiquense sí me siento insegura. Creo que incluso corremos grande riesgo. En lo personal incluso tuve un atentado y pues sí creo que fue de alguna forma el ser vulnerable por ser mujer. Y además la corrupción que impera en las instituciones y en el gobierno del Estado de México no ha sido un caso omiso para ello. Entonces yo creo que en efecto hay grandes cosas que por hacer. Nosotros como PRD hemos tenido esa bandera en su momento en el municipio de Nezahualcóyotl, hemos podido disminuir esa inseguridad, pero creo que en efecto hay grandes problemáticas y mucho por hacer, particularmente en el Estado de México. Así es, y bueno, también la Ciudad de México aparece dentro de esta encuesta como una de las más violentas. ¿Tú cómo vives en la Ciudad de México, Alberto? ¿Qué opinas? ¿Crees que esta encuesta refleja lo que pasa realmente en la ciudad? Mira, déjame decirte que cuando hablamos de delitos en la Ciudad de México tenemos que reconocer que la incidencia delictiva en un nivel total ha disminuido. Sin embargo, delitos específicos, delitos de la pandemia han incrementado mucho su dispersión. Un ejemplo de ellos es el robo a transporte privado, ya sea Uber, sea taxi, sea Cabify. Déjame decirte que aumentaron 35.7% en los casos de delitos en contra de este tipo de servicios privados. Otro ejemplo es que el robo a casa habitación aumentó un 28.6%. Y por último, pero no menos importante, déjame decirte que el robo en el Metrobús también el robo a Metrobús tuvo un decrecimiento y se entiende porque la gente dejó de utilizar los transportes masivos de pasajeros por miedo a la pandemia y empezaron a utilizar los transportes privados. Y esto provocó que evolucionara, que se adaptara las organizaciones criminales de la ciudad, y entonces su nuevo modus operandi es en modo pandemia. Eso es muy interesante. Y déjame decirte, por otro lado, no menos importante, que la violencia no cede ni en la Ciudad de México ni en todo el país. Déjame decirte que el año pasado
fuimos testigos de niveles catastróficos de violencia, donde un exgobernador, más de 6 periodistas, alcaldes en funciones, casi 500 policías, más de 1,000 menores de edad y cerca de 3,500 mujeres perdieron la vida en el 2020. Pareciera que esta percepción de inseguridad ha disminuido, pero en los delitos que nos afectan más, como es el homicidio doloso, las cifras se han conservado casi exactamente iguales a los años en los que no había pandemia. Inclusive se ha recrudecido. Como ya lo deben de saber todos nuestros panelistas, inclusive muchas personas de nuestra audiencia, en los 3 años que lleva el gobierno de López Obrador, los homicidios dolosos han sido el mayor número que ha existido en la historia desde que se tiene registro. Estamos en un país violento, estamos en una ciudad violenta y estamos ante grupos criminales que se adaptan, que se organizan muy bien y que evolucionan a las nuevas necesidades de la pandemia. Eso es lo que te podré decir de la Ciudad de México, mi estimada Julieta. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a un corte nuevamente, pero ustedes allá en casa, después de escuchar estas interesantes opiniones, hagan sus propios diagnósticos porque regresamos con las propuestas. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación en el país? Así que no se despeguen y quédense porque regresamos. En materia de seguridad pública, el programa inmediato del PRD Otro México sí es posible propone impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana. Por ello, el PRD propone los siguientes ejes. 1. Crear figuras ciudadanas para la fiscalización, la rendición de cuentas y transparencia que permitan supervisar la calidad de la gestión policial. 2. Impulsar una nueva estrategia de combate al crimen organizado que desarticule sus redes financieras y empresariales. 3. Impulsar la constitución del esquema de policías de proximidad por cuadrantes. 4. Fortalecer el sistema penal de juicios orales en todo el país. 5. Fortalecer los esquemas de capacitación y profesionalización policial. 6. Promover un modelo de videovigilancia que funcione bajo un estricto control de coordinación institucional. 7. Instaurar nuevos protocolos de acción para los elementos policíacos y todo aquel servidor público relacionado con la seguridad. 8. Promover medidas de prevención del delito. 9. Retirar paulatinamente al Ejército y la Marina de las tareas de seguridad pública para que regresen a sus cuarteles y que no participen más en combate a la delincuencia. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí en este programa con un tema súper interesante. Estamos hablando en esta noche sobre seguridad ciudadana y humana. Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrarle ya directo a las propuestas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué recomendamos al gobierno? ¿O qué onda? ¿Por dónde podemos empezar? Antonio, ¿qué propuestas tienes? ¿Qué crees tú que debamos hacer? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio y sobre todo creo que esas propuestas son solamente una sugerencia para ver el fenómeno de la inseguridad desde otro punto de vista. Me parece que aquí los partidos políticos tienen mucha responsabilidad y mucho que hacer al respecto. Una de las primeras propuestas es solicitar la democratización en el interior de los partidos políticos. No es posible que sigan proponiendo a la ciudadanía productos en mal estado. Deberíamos vigilar mucho este proceso de a quién proponen los partidos políticos, porque la ciudadanía merece las y los mejores candidatos. En una democracia todas y todos deben participar y no es justo que siempre sean los mismos de siempre, ya desde hace muchos años. También, aparte de transparentar y de democratizar a los institutos políticos, a los partidos políticos, es importante que exista un acto de congruencia entre quienes encabezan los esfuerzos administrativos y políticos en la administración pública municipal
estatal y federal, de que sean ellos quienes bajen en cascada una serie de lineamientos que garanticen esta seguridad humana. Me llamó la atención esta encuesta reciente sobre la percepción de seguridad pública y se menciona el estado, por ejemplo, de Zacatecas, el municipio de Fresnillo. El actual presidente municipal es Saúl Monreal Ávila, quien busca reelegirse, pero que es hermano de Ricardo Monreal, que aparte fue ya gobernador de Zacatecas, que viene de una familia de más de 15 hermanos y que es acusado de cacicazgo. Durante más de 20 años sus hermanos y ellos mismos han tenido cargos de la administración pública estatal y municipal de Zacatecas. Y creo que eso pues ya resta credibilidad a esas acciones que van a implementar. Por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? Tenemos como gobernador a Alfredo del Maza, pariente del expresidente Enrique Peña Nieto, hijo de todo un linaje de personas que han estado en el poder, y que pues en realidad pervierten ya el espíritu democrático de participación de todas y de todos, ¿no? O por ejemplo, el caso de Coatzacoalcos de Víctor Manuel Carranza, que es acusado de violencia de género por su síndica, o el caso de Cancún de María Ermelinda Lezama Espinosa, que es acusada de lavado de dinero, o el caso de Francisco Antonio Villalobos, que es acusado de cohecho en Cuernavaca, y qué decir de Cuauhtémoc Blanco, que de acuerdo a un estudio que se hizo por la Asociación RIT de Cuentas, Asociación Civil, solamente en su segundo año de gobierno asistió a 168 días de 365 días que tenía que cumplir con su tarea administrativa. Entonces, me parece que los partidos políticos tienen una gran tarea. La tarea es precisamente, repito, democratizar sistemas, transparencia y mayor democracia. Muchas gracias. Qué bueno que nos tocas este tema, Antonio. También comentarles a todos allá en casa que justamente ese es el propósito de este programa, que también nos hagan llegar sus comentarios. En el PRD pues estamos abiertos a sus sugerencias, quejas, dudas también. Y bueno, Ángel, vamos contigo. ¿Qué debemos hacer? Hace rato mencionabas el tema presupuestal. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Qué debemos hacer al respecto para mejorar los niveles de seguridad de nuestro país? Pues un poco retomando las propuestas que nos comentaron y también retomando este tema presupuestal y retomando un caso que mencionaron hace rato que me parece sumamente destacable, es el tema de impulsar desde lo local, particularmente las policías. Como bien mencionaron hace rato, uno de los casos más destacados o mencionables es el tema de la policía de Nezahualcóyotl, que retoma un modelo que nosotros hemos impulsado mucho y que pues ponemos a disposición de la ciudadanía y ponemos a disposición de las autoridades que lo quieran retomar, y es el modelo de policía orientada a la solución de problemas, que lo que busca es cambiar el enfoque con el cual los policías interactúan con la ciudadanía, con el que los policías actúan, y la forma de entender las problemáticas. Un poco lo que se busca y lo que promovemos es dejar atrás esta narrativa del combate, esta narrativa de la violencia, esta narrativa de combatir a los criminales o agredir, y empezar a entender estos problemas y empezar a atender estas problemáticas de forma individual y de forma diferenciada. Ya vimos y seguimos viendo que estas estrategias de despliegues masivos o de tener al personal militar atendiendo labores de seguridad ciudadana, pues no resultan para nada positivos y no resultan en beneficio de nadie. Entonces, buscar esta transición y impulsar que nuestros policías no solamente aprendan este modelo, no solamente que se les enseñe, sino genuinamente buscar que ellos cambien la forma de entender las problemáticas, y esto evidentemente sucede si lo logramos como ciudadanía, como actores políticos y evidentemente también las partes involucradas, que son en este caso los policías y las instituciones de seguridad. Muy bien, Ángel. Pues muchas gracias por comentarnos la importancia de los modelos policiales. Y bueno, en este sentido, Alberto, ¿qué opinas de estas propuestas que nos acaban de formular Antonio y Ángel? ¿Qué opinas de las propuestas del PRD? ¿Coincides? ¿Cómo las ves tú? Ok, mira, déjame decirte que yo me quedo con algunas, con particularmente cuatro propuestas del PRD que me parecen sumamente importantes y sumamente necesarias para
mejorar la seguridad pública en el país. La primera de ellas es en respecto al fortalecimiento del sistema penal de juicios orales. Es evidente que el nivel de impunidad en México supera el 90%. Es evidente que la gente, bueno, la cifra negra quiere esto, es decir, los delitos que no son denunciados, los delitos que uno dice, ya me robaron, me voy a mi casa y hasta aquí quedó, también está por encima del 90%. Hay autores, hay investigadores que dicen que esa cifra está por arriba del 98%, es decir, solo 2 de cada 100 delitos llegan al Ministerio Público. Por eso es muy importante que fortalezcamos el sistema, el sistema penal. Necesitamos darle aire, necesitamos darle dinamismo, darle confianza. Primero necesitamos que la gente se sienta confiada y que vaya a denunciar los delitos. Una vez que estén los delitos en manos de un ministerio público, los arme de una manera correcta, adecuada, eficaz, lleguen a los tribunales de justicia penal y los jueces cuenten con elementos, pero sobre todo cuenten con leyes, con procedimientos, con mecanismos que faciliten, que hagan expedita la justicia. No queremos juicios de año y medio de personas que están esperando adentro de un centro de reclusión año y medio por una sentencia. No queremos todo el efecto puerta giratoria que ya tenemos, donde el juez dice, bueno, como hicieron mal la investigación, como cuadraron mal el elemento del tipo, como no hubo una cadena de custodia de las pruebas, se va la gente libre a su casa. Tenemos que fortalecer el sistema de justicia penal. Por otra parte, tenemos que fortalecer los esquemas de capacitación y profesionalización policial. Como bien los que me han antecedido en el uso de la voz ya lo manejaron. Parte del fortalecimiento del sistema de justicia penal tiene que ver con todos los elementos, que tiene que ver desde el policía que detiene, desde el policía que investiga, desde el Ministerio Público que arma una carpeta de investigación, y claro que es también el juez que tiene que analizar, tiene que vincular todos estos elementos para llegar a una verdad histórica de los acontecimientos. Necesitamos que todos estén perfectamente capacitados, necesitamos que todos estén también perfectamente motivados. Todos conocemos que durante más de 3 o 4 años hubo programas federales de capacitación para los juzgadores, para los jueces penales, pero también como sabemos que existieron esos, también sabemos que hubo un vacío administrativo, un vacío político en las policías municipales, las cuales son durante creo que toda su historia, me atrevería a decirlo, las más olvidadas y las más rezagadas de todas las policías y de todos los elementos que te acabo de manejar. El otro punto que tengo que retomar del PRD es su propuesta número 8 de promover medidas de prevención del delito. No podemos echar toda la carne al asador en lo que tiene que ver con el seguimiento, persecución y castigo de delitos. Nuestro presupuesto, hablando desde la federación, los estados y los municipios, tiene que considerar una fuerte suma para la prevención de los delitos. Necesitamos cambiar el chip y en lugar de tener un sistema penal que castigue muy bien, necesitamos tener un sistema político que prevenga la creación de delitos. Y para terminar, lo que tiene que ver con el retiro paulatino del Ejército y de la Marina. La Guardia Nacional, tengo que decirlo con todas sus letras, es una policía militar. Sí, la extinción de la Policía Federal fue el último bosquejo de lo que fue una policía civil. Actualmente ya no existe, la policía civil a nivel federal ha desaparecido, estamos en un régimen militar
Y esto revierte totalmente lo que por años se luchó. Por años luchamos que el ejército regresara a sus cuarteles, entendiendo la dinámica y la peligrosidad de los delincuentes en México. Los militares amablemente, valientemente salieron a defender a la sociedad mexicana. Pero la idea siempre fue que eran momentáneos, que era para que se capacitara, bueno, era para que capacitáramos a nuestras fuerzas civiles. Y en lugar de capacitarlas y de perfeccionarlas, equiparlas, lo único que hicimos fue eliminarlas. Entonces, yo me quedo con esas propuestas, me parecen sumamente valiosas y por eso vamos a luchar en el PRD para que podamos culminarlas. Muchas gracias, Julieta. Muy bien, Alberto, muchas gracias a ti. Y bueno, pues lamentablemente aquí en México tenemos un dicho muy popular que dice que una vez ahogado el niño, a tapar el pozo, y pues lamentablemente no le apostamos a la prevención. Suri, ¿tú qué opinas? ¿Debemos apostarle más a la prevención? ¿Estamos bien como estamos? ¿O qué onda? ¿Cómo ves las propuestas de los panelistas? Efectivamente, yo creo que debemos de prevenir el delito, debemos de conocer y hacer instancias. Sí creo en las cédulas ciudadanas, en el fortalecimiento del ciudadano, pero a veces creemos que el hecho de ir a emitir nuestro voto ahí implica toda nuestra responsabilidad. Considero que debemos de estar más organizados para solicitar una rendición de cuentas y tal como lo refirieron nuestros compañeros anteriormente en sus comentarios, el claro ejemplo ahorita es que nadie se esperaba esta pandemia. De igual forma es necesario fortalecer el sistema penal en juicios orales. Se paró todo en juicios, en todas las materias. El tema de estar ya en días inhábiles, sin una apertura o tener un día, hizo que con ello recayera pues un estancamiento en el tema de impartición de justicia. Creo que el PRD ha sido ejemplo y vamos a seguir apostando en eso, en una policía de proximidad, en donde nosotros tengamos la oportunidad de conocer quiénes son las personas que van a estar ahora sí que custodiándonos o teniendo la seguridad de nuestros domicilios, y la forma en lo que se ha hecho y que incluso otros gobiernos lo han querido implementar y no ha sido ejemplar como en esa, es un sello que tiene el PRD. De mi parte, sí considero que también debemos de tener aún una perspectiva de género para la impartición de justicia, porque también es doloso que aún llegamos nosotros en ese sentido a buscar la denuncia de delitos como es la violación y demás, y todavía incluso más allá del hecho delictivo que pasamos, vamos y recurrimos a instancias en donde no tienen esa perspectiva de género. Así es, Suri, qué bueno que mencionas este tema, también se queda como parte de las propuestas de este programa. Y bueno, no se despeguen porque, ¿qué creen? Que ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y regresamos a las conclusiones. Y bueno, continuamos aquí en Otro México, sí es posible, ya para cerrar este programa que trata sobre seguridad ciudadana y humana. Y pues bueno, ahora sí vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados de esta noche. Ángel, por favor, tus conclusiones. Muchísimas gracias. Pues agradecerles por la invitación del programa y reiterar un poco las invitaciones que hicimos en nuestras intervenciones. La primera, y aprovechando el espacio, es a todos los candidatos a presidencias municipales y a gubernaturas a sumarse al proyecto de Puro México Seguro para que puedan hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas y sus intenciones en materia de seguridad, así como su perspectiva. Es un proyecto sumamente interesante, sumamente ambicioso, ya que va a tratar de recuperar todas las propuestas de todos los candidatos de todos los municipios. Entonces, creemos que este tipo de espacios son fundamentales para hacer la invitación a todos los candidatos. Pueden contactarnos a través de nuestras redes oficiales y a partir de ahí darles las indicaciones para colaborar y también hacer un llamado a la ciudadanía para apropiarse de la información. De nada sirve que cada vez tengamos más acceso a más datos y a más información si la ciudadanía no se apropia de ello, y para ello el observatorio pone a su disposición la herramienta Delitos México, a través de la cual pueden ustedes acercarse
y apropiarse de los datos en materia de incidencia delictiva. Trabajamos con datos oficiales, datos que son reconocidos por la autoridad, y a partir de ahí seguir generando recomendaciones y propuestas. Muchas gracias. Ángel, muchas gracias. Estamos muy complacidos por tu compañía esta noche. Muchas gracias. Antonio, tus conclusiones, por favor. Muchas gracias, Julieta. Pues igual agradezco mucho la invitación a este interesantísimo panel. Agradezco mucho a mis compañeras y a mis compañeros. Y precisamente trabajando en la política de la prevención, haría un exhorto a la capacitación, a la formación de nuevos cuadros. Es importante cambiar el chip, el ser servidor público, el ser representante popular es un honor y no es una oportunidad para saquear las arcas de un municipio, de un estado, de un país. También es importante que trabajemos todas y todos por la cultura de la paz. Es importante formar cuadros, promotores, activistas, agentes de cambio para tener una sociedad más segura con base precisamente en la injerencia que cada ser humano, que cada individuo tiene en sociedad, protagonistas de nuestra propia historia. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia, muchas gracias de verdad. Y pues bueno, qué bueno que mencionas el tema de la cultura de la paz y también recordarles a todos y a todas que la seguridad pública pues también es un derecho humano. Suri, tus conclusiones, por favor. Creo fervientemente en el empoderamiento ciudadano y es lo que nos hace falta y a veces lo perdemos. Ya basta de también responsabilizar solo a los institutos políticos, a los gobernantes. Nosotros también debemos de tener esa responsabilidad de solicitar y exigir la rendición de cuentas, el fortalecer los vínculos entre la sociedad y el podernos organizar para tener esas redes ciudadanas. Considero que debe de ser la pauta para la prevención del delito y sobre todo también debemos de ver las cosas con perspectiva de género y en un apoyo también, creo que pocas veces se cita eso, pero en efecto debemos de ser promotores de la paz. En mi parte es cuanto. Muchas gracias, Suri, por tu compañía, muchas gracias de verdad. Alberto, tus conclusiones. Como ya quedó asentado en esta mesa, la seguridad pública en México nos queda mucho que deber, pero cuando hablamos de seguridad humana, déjame decirte que todavía estamos mucho peor. La seguridad humana es un concepto o noción, principio que todavía estamos muy lejanos de alcanzar. En México todavía, estamos constantemente amenazados por crisis hídricas, humanitarias, por desplazamientos forzados de mexicanos y de centroamericanos que pasan por el territorio. Ya tenemos problemas de refugiados de países centroamericanos en el país. Tenemos un ataque directo a las instituciones por el gobierno federal. Tenemos mucha corrupción, tenemos un ataque al Estado de Derecho, tenemos el cambio climático encima y tenemos también un gobierno que desecha las energías renovables. Tenemos una pandemia que todavía no termina y le falta mucho por terminar. Tenemos un crimen organizado que se fortalece y tenemos mucha pobreza y mucha desigualdad. Nada más para terminar, pues me gustaría decir que tenemos mucho camino que avanzar y como clase política, como ciudadanos, tenemos que sumar esfuerzos para poder lograr el objetivo de seguridad humana en el país. Gracias. Alberto, de verdad, muchas gracias por tu compañía y también muchas gracias a todos y todas quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Recuerden que este es un programa de análisis, de debate y sobre todo de propuestas. Nos vemos el próximo jueves, los invitamos igual a las 9 de la noche para que juntas y juntos demostremos que otro México sí es posible.